palabra que da vida, con el hermano José Ayala. Espéralo todos los días en YouTube y en su página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Le damos las gracias al Señor. Bendecimos y alabamos su santo nombre porque es lunes, un día más que Dios nos permite abrir nuestros ojos, contemplar un nuevo amanecer, pero también nos permite comenzar un día de semana, algunos trabajando, otros pues estamos descansando, estamos desempleados, pero aquí estamos confiando en el Señor y sabiendo que Dios no desampara a sus hijos, porque dice el Salmo, no hay justo del cual Dios se olvide y de que sus hijos mendiguen el pan. Y por eso confiamos en el Señor. Estamos alegres compartiendo la palabra que da vida. Y hoy la iglesia, queridos hermanos, nos recuerda una fiesta muy hermosa de una mujer que fue una de los primeros testigos de la resurrección. Ya ustedes saben de quién les vamos a hablar. Y que la iglesia nos va a hablar, nos va a recordar. Sí, de María Magdalena. Esa mujer que andaba llorando, esa mujer que andaba en la oscura, pero al encontrarse con Jesús, se le acabó el llanto, su vida se transformó en un gozo, en una alegría, se dejó iluminar por la luz del resucitado y se convirtió en testigo de la resurrección. ¡Qué bonito! Y la iglesia nos recuerda la fiesta de Santa María Magdalena. Y hoy leeremos el Evangelio, pero pongamos mucha atención por aquellos que muchas veces andamos llorando, que nos sentimos a veces sin esperanza y que a veces podemos andar buscando a Jesús en medio de la oscuridad, pero también a un Jesús muerto, a un Jesús que lo hemos figurado en la historia muchas veces de nuestra vida como que no nos escucha. Pero hoy Magdalena se da cuenta en el Evangelio que Jesús ha resucitado. El Evangelio de este día está tomado de San Juan en el capítulo 20, versículo 1 al 12, y luego se pasan al 11 al 18. San Juan 20 del 1 al 2 y después del 11 al 18. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús, sin dejar de llorar. Se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué llora? ¿Por qué está llorando, mujer? Ella le contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús.
Entonces le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién busca? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darle su mensaje. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pidamos al Señor, querido hermano, en este momento, este espacio de meditación de la palabra, nos pueda dar la sabiduría, el entendimiento, para meditar esta palabra no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios, que es en verdad. Y para eso vamos a decir todos juntos esta oración, diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos, una vez más, bienvenidos a la meditación y a este espacio de la meditación de la palabra que da vida. Hoy, como decíamos al principio, la iglesia nos ayuda a comprender la fiesta de María Magdalena. Santa María Magdalena, una santa, una mujer que su vida no había tenido una buena reputación, pero que al encontrarse con Jesús dio un giro total su vida. Pero también notamos que a pesar que hayamos tenido un cierto encuentro con Jesús, muchas veces nuestra vida puede estar marcada por la oscuridad, por la incertidumbre, por la desconfianza, por la inseguridad, por el dolor, por el llanto, que María Magdalena, el texto menciona la palabra llorar en 4 veces. Y cuando el texto bíblico repite muchas veces la misma palabra, hay que ponerle atención, porque muchas veces eso es lo que pasa en nuestra vida. Nuestra vida está marcada a veces de dolor, de sufrimiento, y nos puede pasar lo mismo que María Magdalena. Ella andaba, primer elemento que nosotros podemos estudiar, María Magdalena andaba en la oscuridad. Dice el texto que todavía no había amanecido, estaba oscuro, y María Magdalena fue al sepulcro. María Magdalena le había ligado un cercamiento a Jesús. Desde que se encontró con Jesús, ella quería estar cerca de Jesús. Lo que no habían asimilado como los discípulos era la muerte de Jesús. Jesús ya les había anunciado su muerte, pero también su resurrección. Y sabemos que muchas veces el dolor marca
y deja huellas imborrables a veces en nuestras vidas, que solo Jesús con su resurrección nos puede llenar de una nueva perspectiva de nuestra vida para continuar con lo cotidiano que nosotros conocemos de nuestra propia vida. María Magdalena, primer elemento, les decía, andaba en la oscuridad, buscando a Jesús en la oscuridad. Pero qué bueno por una parte, porque lo vamos a rescatar el texto al final cuando resumamos el Evangelio. Porque a veces en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento por la pérdida de un hijo, por la pérdida de una hija en las drogas, en la prostitución, por la pérdida de un matrimonio, siempre hay una luz de esperanza que viene a iluminar la oscuridad de toda nuestra existencia, de dolor, de angustia, de dolor, de llanto. Y esto sería tan importante que ustedes puedan quedarse hasta el final de la meditación del Evangelio. Yo sé que algunos van corriendo sus trabajos, pero aprovecha este momento porque yo no sé cuál sea tu historia de la vida. Pero lo único que sí te puedo decir con toda certeza, con toda seguridad, que Jesús sí la conoce. Y Él resucitado, Él que ha resucitado, quiere darte a ti una luz de esperanza en medio de esa oscuridad, en medio de ese desierto que a veces pasamos como cristianos, como servidores. Eso es lo que todavía a mí me mueve, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis angustias, a pesar a veces de que he tenido que llorar por situaciones que ni siquiera me lo imaginaba. Pero al encontrar este texto, a mí me da esperanza. Primer elemento, María buscaba, dijimos, en la oscuridad a Jesús. Segundo elemento, negativo, María Magdalena anda en su dolor y es capaz de vivir una vida de llanto. Qué difícil es, hermano, comprender las cosas en medio de la oscuridad y en medio de nuestro propio llanto. ¿Cuántas veces se han acercado personas a querernos dar un consuelo? Porque nos ven nuestra tristeza, nos ven nuestro dolor, pero no podemos entender que tal vez por medio de ese hermano, esa hermana, Jesús se acerca a ti. Pero cuando no tenemos una convicción del resucitado, se nos hace difícil encontrar una explicación, se nos hace difícil encontrar algo positivo en medio de la oscuridad y en medio de nuestro llanto. Porque muchas veces pensamos, es fácil venir a decirle a una persona, yo lo siento, hermano o hermana, estoy con usted. Y en nuestro pensamiento dice, como no es a él y a ella lo que le está pasando, lo que a mí me pasa. Y nos hacemos muchas preguntas. María Magdalena andaba oscura y andaba llorando. Tercer elemento negativo, andaba buscando al que está vivo en un sepulcro. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros, como Magdalena? Que andamos buscando a Jesús, a un Jesús que nos parece que está muerto, que no nos escucha. Y nos hacemos miles de preguntas. Si Dios realmente existe, ¿por qué me pasan? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué yo no puedo encontrar la felicidad? Es que andas buscando, hermano, a Jesús en el sepulcro. Tú no lo busques a Jesús en el sepulcro porque está vivo. Yo te voy a decir a dónde lo buscas. Búscalo en la palabra de Dios. Búscalo en tu corazón, que ahí está Jesús. Búscalo en los sacramentos, en la vida de Eucaristía. Busca a Jesús que está vivo en la vida comunitaria, en la vida eclesial, cuando tú vas a misa. ¿Cómo es posible que tú salgas de misa
y salgas con una vida llena de dolor, una vida de llanto, una vida oscura, una vida sin esperanza, es porque andas como María Magdalena buscando a Jesús en el sepulcro. El sepulcro representa toda clase de negatividad que puede existir para con nuestra vida. Búscalo realmente donde está Jesús, en tu corazón, en tu familia, en tu vida comunitaria, en tu vida eclesial, en tu trabajo. Allí anda Jesús en medio de aquellos hermanos que aún todavía no lo conocen. Y ellos te pueden dar una palabra de esperanza que muchas veces ni en la vida cristiana tú la has encontrado. Dice el texto, otra vuelta, dice que María vio la piedra removida. Vio la piedra removida. Esto me dice mucho a mí. Que cuando hay algo que se ha removido, es una esperanza, hermano. A veces no lo vemos así nosotros porque lo vemos con ojos humanos. Yo no sé qué situación económica tú estás pasando. Yo no sé qué situación laboral estás pasando. Pero recuerda esta palabra, ahorita la piedra está removida. Y cuando la piedra se ha removido de tu dolor, de tu desesperanza, es que hay, de tu falta de alegría, de tu falta de gozo, es que hay algo nuevo por venir. Porque la piedra que obstaculiza toda esperanza, toda vida de frutos en tu vida, está por comenzar. Y hoy el texto, ¿cómo lo dice? María se echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón, Pedro y otros discípulos, a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Otro elemento negativo. Cuando las cosas a mí me van mal, yo no soy capaz de darle cosas positivas a los demás. María Magdalena, como no se ha encontrado con el resucitado, como viene de una vida llorando, viene de una vida de dolor, lleva cosas negativas a los discípulos. Se han llevado a Jesús. No está. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Hemos vivido una vida de perseverancia en la iglesia, pero nos pasaron cosas feas en nuestra vida y ya decimos, ¿yo para qué voy ya no voy a ese grupo de oración? Y lo comento con mi familia, lo comento con mis vecinos, lo comento con los de mi trabajo. Yo ya no voy a ese grupo de oración, yo ya no voy a esa iglesia. ¿Y por qué? Porque allí solo hipócritas hay. Allí no crecen, allí no cambian. Ese es un peligro, hermano. Porque yo transmito lo que yo ando viviendo negativamente a los demás. O sea, no me basta mi dolor, no me basta solo mis lágrimas, sino que voy también a transmitirle a los demás. Pero miren lo bonito, que dice el texto, que a pesar de eso María se había quedado llorando en el sepulcro. Miren cómo lo dice. María se había quedado junto al sepulcro de Jesús sin dejar de llorar. Es que cuando tú estás, hermano, rodeado de cosas negativas, tu llanto no se va a acabar. Cuando tú estás al lado del sepulcro de tu desesperanza, cuando tú estás al lado del sepulcro de tu pasado, de tus heridas, de tus ofensas que te hicieron, de tus abusos que te hicieron, va a ser difícil que dejes y pares de llorar. Porque va a estar el recuerdo ahí, va a estar la marca, y eso no va a cambiar. Y María Magdalena está al lado del sepulcro. Este elemento también es negativo, porque cuando estamos al lado del sepulcro solo vemos cosas feas, no vemos cosas buenas, solo vemos cosas que nos perjudican. Estando el sepulcro, hermano, no te va a llevar a tener algo bueno, a menos que tome
el momento para meditar lo que pasó con María Magdalena. Leemos porque los minutos ya se nos fueron, hermano. Dice: se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar que le había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué está llorando? Una vida de dolor, una vida de llanto que se parece a la de nosotros muchas veces. Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Es que cuando tú estás en las cosas negativas, hermano, jamás vas a reconocer la presencia de Jesús. Podés recibir el cuerpo del Señor en la Eucaristía, pero si tú estás al lado del sepulcro, no vas a ver la luz clara, hermano. No vas a ver que las cosas cambian. Jesús estaba frente, pero el problema era que buscaba a un Jesús muerto. Lo buscaba en el sepulcro. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo más ya en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, Él es más que un niño para ti, tan cerca de mí. Allí estaba Jesús, pero María no lo veía. María Magdalena no lo reconocía, porque estaba centrado más en su propia oscuridad, en sus propias lágrimas, en su propio dolor. Y eso nos impide muchas veces reconocer a Jesús. Entonces le dijo: mujer, ¿por qué está llorando? ¿A quién busca? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime, ¿dónde lo has puesto? Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Raboní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darle su mensaje. Palabra del Señor. ¿Cómo quisiéramos, hermanos, convertir esta reflexión en una prédica? Porque hay mucho que sacar en este evangelio. Mucho, hermosísimo, hermoso. María Magdalena lo va a reconocer cuando le llama por su propio nombre. Qué bonito este detalle. Un elemento muy importante. Cuando a ti, hermano, cuando a ti, hermana, te habla Jesús por tu propio nombre, ponle oídos. Ponle oído y ponle corazón. Por algo Dios te está llamando por tu propio nombre. María Magdalena se convierte de andar en la oscuridad para andar en la luz. De andar transmitiendo cosas negativas a ser mensajero de cosas positivas. Miren cómo termina el texto. María se va, lleva la noticia a los discípulos diciéndole: lo he visto y les he dado y les doy este mensaje. María Magdalena, de andar en lo negativo, anda en una mujer evangelizadora, en una mujer de servicio, en una mujer que lleva el mensaje del resucitado. Qué hermoso es, hermano, cuando nos encontramos con un Cristo vivo. No a nuestra imaginación, no a nuestros propios pensamientos, sino en el pensamiento de Dios.
porque en medio del dolor, en medio de su sufrimiento, quiere Jesús que abramos nuestros ojos, que abramos nuestro entendimiento, que abramos nuestros oídos para que tengamos una mejor visión, una mejor audición y un mejor corazón para sentir al resucitado cerca de nosotros o en medio de nosotros, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa angustia de pérdida de un familiar, de pérdida de un matrimonio, de una dificultad emocional y espiritual que tú puedas estar pasando. Es allí donde vemos. Pero no me quiero extender mucho, hermanos, para decirles y resumir 5 cosas elementales en este texto. La primera es que rescatamos positivo de María Magdalena, que ella quería estar siempre al lado de su maestro, aunque lo andaba buscando entre los muertos, pero se había enamorado de su maestro. Ella quería estar cerca. Sería importante que ahora que sepamos que Jesús está vivo, tú y yo nos anhele estar cerca a Jesús por medio de los sacramentos, por medio de la Eucaristía, por medio de la oración, por medio de la escucha de la palabra. Y verás que las cosas van a cambiar. Número 2 que podemos rescatar es: ya no busques a Cristo más entre los muertos. Él está vivo. Confía en Él. Créele a Él que todo lo que tú has pasado puede ser como un calvario de tu vida. Y no se te debe de olvidar que después de un calvario hay una resurrección. Después de una oscuridad hay una luz. Confía en Él. Número 3. Recordemos, querido hermano, que María es la primera mujer que se convirtió en la evangelizadora. Si hemos encontrado un resucitado, no se te olvide que hay otros que andan buscando a Jesús entre los muertos. Dalo a conocer. Número 4. Recuerda que María Magdalena se le había removido la piedra. Vio la piedra que ya estaba removida. No se te olvide, esa piedra de tu dolor ya fue removida en la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesús. De ese que muchas veces no te comprende, esa piedra ya está removida, hermano. Solo créele al Señor. Y por último, no se te olvide, y rescato lo último de María también, lleva el mensaje del Señor. ¿Y cómo lo podemos llevar? Compartiendo el Evangelio, llevando la palabra de Dios a todos los corazones que viven sin esperanza. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Una vez más, recordándoles, ya para finalizar, hermano, nuestro seminario de vida en el Espíritu, de nuestro grupo del amor de Dios. Todos estamos invitados, aquellos que no han hecho su seminario, tengan la oportunidad de encontrarse con un Jesús resucitado. ¿Cuándo será este seminario de vida en el Espíritu? 23, 24 y 25 de agosto. Para mayor información, llamen a los teléfonos de nuestro coordinador Ramón Ayala, 301-346-2439, 301-346-2439, y con nuestra hermana Ana Santos, que es la subcoordinadora, al 301-357-4423. Y todos compartamos el Evangelio y también convertámoslo como María Magdalena. Evangelicemos para que muchos hermanos puedan ir a este seminario de vida en el Espíritu. Hazlo pronto porque los cupos son limitados y muchas veces a última hora andamos buscando los cupos y tal vez ya no hay, y nos da una gran tristeza porque nos ponen ahí en el lugar donde vamos a hospedarlo, porque tienen que estar según lo que es las reglas del condado. Así es que no se les olvide, 23, 24 y 25 de agosto, estamos ya a un mes para vivir esta gran experiencia del encuentro con el Señor. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado.